Bienvenido a Ergenix. Aquí te enseñaremos todo lo que necesitas para montar tu negocio. Te facilitamos toda la información sobre equipos en tendencia, maquinarias y más. ¿Qué esperas para suscribirte? ¿Cómo montar una cámara frigorífica de paneles? Un frigorífico o cámara frigorífica es un ambiente con temperatura controlada fundamental en la industria alimentaria, así como en la farmacéutica. Además, es una instalación industrial estatal o privada en la cual se almacenan carnes o vegetales para su posterior comercialización. Una o más cámaras frigoríficas conectadas entre ellas permiten obtener locales para la conservación, la refrigeración o la prerefrigeración de productos, especialmente alimentos en los que debe mantenerse una temperatura estable y preestablecida. Este grado de temperatura depende de la función de la cámara y puede variar de los 18 grados centígrados para la maduración de plátanos y a los menos 28 grados centígrados para congelar el pescado o las verduras. La estructura puede ser fija o móvil y en su interior puede necesitar una atmósfera controlada. En la base de la eficiencia de un almacén refrigerado hay una atención al diseño para identificar las correctas tipologías de los materiales que se deben emplear con el fin de obtener el necesario aislamiento, reduciendo así los costes de gestión y mantenimiento. El análisis en fase de proyecto está dirigida a identificar la prestación aislante necesaria para el mantenimiento constante de las condiciones internas, en particular de la temperatura. Cámaras frigoríficas con temperatura positiva son las que se caracterizan por una temperatura entre los 0 grados y los 10 grados centígrados y mayormente utilizadas para la conservación de productos como frutas y verduras. Suministran un ambiente adecuado para la conservación de muchos alimentos frescos, garantizando temperaturas constantes y valores de humedad contenida, a través de revestimientos aislantes con baja transmitancia térmica. Cámaras frigoríficas con temperatura negativa. Las cámaras frigoríficas con temperatura negativa se usan para la prerefrigeración de productos como frutas y verduras, la refrigeración y la congelación. Favorecen un ambiente adecuado para la conservación y la congelación de los alimentos con un eficaz control de las temperaturas, de la humedad y de la atmósfera interna gracias a los revestimientos aislantes y de muy baja transmitancia y dispersión térmica. Todas las cámaras frigoríficas, positivas o negativas, van a instalarse en función a las demandas térmicas, las condiciones ambientales y las cargas térmicas de la mercancía a variar. Los paneles para cámaras frigoríficas cumplen un papel importante dentro de estas demandas térmicas, puesto que son la base de la cámara en general. Cámaras frigoríficas por paneles. Las cámaras frigoríficas por paneles son prefabricadas en línea, formadas por dos láminas de chapa prepintada blanca o acero inoxidable y son de diferentes tipos de pintura. Además, tienen un núcleo de espuma de poliuretano como aislante térmico y espesores de 60 milímetros o 100 milímetros y 40 kilogramos. Son aptos para la construcción de cámaras frigoríficas, galpones industriales, viviendas o cualquier tipo de edificación. El montaje, desmontaje y ampliación es rápido y sencillo. Características de los paneles para cámaras frigoríficas. Actualmente, las cámaras frigoríficas están totalmente generalizadas, ya que utilizan paneles focalizados y fabricados especialmente para su uso. Los paneles son dos planchas de acero con una inyección de espuma de poliuretano, que proveen gran resistencia mecánica. Además, proporcionan plenas garantías de estanqueidad a todo tipo de estructura móvil, bien sea de madera, hormigón e incluso de acero. El acople de las puertas frigoríficas con un ajuste perfecto al panel frigorífico y con marcos de rotura de puentes térmicos rematan la instalación de cámaras frigoríficas perfectas desde el punto de vista del aislamiento térmico. Su composición a base de poliuretano autoextinguible y juntas machimbradas convierte estos paneles para cámaras frigoríficas en un equipamiento inmejorable, ya que evitan la formación de puentes térmicos y consiguen un importante ahorro energético por la ausencia de pérdidas de frío. Ventajas de los paneles para cámaras frigoríficas. Se caracterizan por ser capaces de ocuparse del almacenamiento frigorífico de todo tipo de productos sin importar la cantidad de estos. Propician el clima adecuado para el mantenimiento de los productos, haciendo uso del mínimo aporte energético posible. Son sencillos de montar e instalar, por lo que la seguridad en el proceso está garantizada. Son totalmente flexibles para adaptarse a las necesidades. Son construcciones frigoríficas ambientalmente sostenibles. Permiten un mayor ahorro energético gracias a sus grandes capacidades de conservación. En este video les contaremos el proceso de montaje de cámaras frigoríficas con paneles sándwich. Vamos a ver cuáles son los pasos de instalación, sus maneras de ejecutar la instalación y las comprobaciones y recomendaciones a tener en cuenta para que su uso sea estable y duradero. Número 1. Montaje y ejecución de cámaras frigoríficas. La instalación de cámaras frigoríficas con paneles sándwich de poliuretano inyectado se realiza siguiendo las especificaciones técnicas de cada uno de los fabricantes del producto. De cualquier manera, queremos dar a conocer una serie de criterios mínimos de calidad que se han de realizar. El suelo o superficie sobre el que se deben situar los paneles sándwich deberá estar totalmente nivelado, limpio y liso. Se acometerá la comprobación de la verticalidad, paredes y de la horizontalidad de los techos y las cubiertas de los paneles una vez montados, realizando las correcciones oportunas de cualquier tipo de desviación que haya aparecido.
Para unir los paneles verticales que hacen paredes, se realiza mediante un sistema de presión de ganchos excéntricos que, junto con las uniones machimbradas de los propios paneles, conforman un sistema de estanqueidad muy idóneo para las juntas. Las uniones entre paredes y los techos se realizan siguiendo las instrucciones de cada fabricante o proveedor, con especial cuidado en los cortes que se deban realizar, si fuesen estrictamente necesarios, para generar las zonas de unión con las correspondientes roturas de puente térmico. Cuando nos veamos en la situación de que las juntas entre paneles por sí mismas no mantengan la suficiente capacidad para evitar la formación de condensación o hielo, se debe aplicar un sellante de, por ejemplo, silicona para la estanqueidad del aire y agua, de butilo para la estanqueidad al vapor de agua o de espuma de poliuretano adecuadamente inyectada in situ, con el fin de romper el puente térmico de la propia junta entre paneles. Cuando se realicen fijaciones de paneles de techo, se debe hacer de tal manera que tenga que ir cosido a estructuras del edificio. Se debe realizar mediante varillas o cables tensores. La estructura del edificio deberá soportar, además de las cargas propias para las que fue diseñada, las debidas al peso propio de soporte de paneles. La separación entre tensores depende en gran manera del tipo de panel, por lo que es conveniente seguir las indicaciones del fabricante del panel para evaluar las tensiones que va a soportar este, la longitud máxima de los vanos verticales u horizontales, así como las sobrecargas máximas admisibles de los paneles, se deben estudiar y preparar en base a las especificaciones de prueba realizadas por el fabricante para cada uno de los paneles previstos. Por ejemplo, para techos de cámaras frigoríficas debe soportar al menos 80 kg por metros al cuadrado, por si fuese necesario realizar alguna instalación en la parte superior. La amplia mayoría de fabricantes no recomienda que los motores o elementos frigoríficos de producción de temperatura ni sus accesorios deben ser colgados directamente de los propios paneles sándwich, necesitando una sujeción independiente para ellos. Se debe evitar en toda la medida posible realizar cortes con discos radiales, ya que se pueden ocasionar virutas de metal que se adhieran a la superficie del panel y aparezcan posteriormente problemas de oxidación. En el caso que se tengan que utilizar estos discos, debemos asegurar la retirada de los desperdicios metálicos que se han generado, verificar los usos de la tornillera más adecuada para la estructura requerida, eliminar siempre la protección plástica de recubrimiento de los paneles, ya que esta es únicamente puesta para la protección en su transporte. Se debe ser cuidadoso y no provocar posibles rasguños que se produzcan en la chapa de coberturas de los paneles, para evitar futuros deterioros y oxidaciones no deseadas. Comprobar el correcto sellado de los puntos especiales, esquinas, puntas de puertas, uniones entre suelos, paredes y techos. Número 2. Comprobaciones. Una vez ejecutada la construcción de las propias cámaras frigoríficas junto con la instalación de todos sus accesorios, puertas, sellado de juntas, perfiles auxiliares, etc., y antes de proceder a la puesta en funcionamiento, se debe realizar una comprobación visual de la estanqueidad de las puertas y de las juntas entre paneles, inexistencia de paso de luz, para evitar la entrada de aire exterior que pueda afectar el producto almacenado, y es evitar puentes térmicos indeseables. Para el caso de cámaras frigoríficas de atmósfera controlada o artificial, se debe seguir lo indicado en el apartado 2 de la instrucción IF-11 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, RD 138-2011. Número 3. Medición. La medición de cámaras frigoríficas se hará por metros cuadrados de superficie ejecutada con los paneles, incluyendo en el precio la parte proporcional de colocación, sellado de juntas y piezas especiales necesarias para la perfecta ejecución de recinto totalmente terminado. 4. Recomendaciones para el mantenimiento de la cámara frigorífica. Se deberá seguir algunos consejos para obtener un adecuado mantenimiento del estado de los paneles que conforman las cámaras frigoríficas. Revisar al menos cada 6 meses el estado y la tensión de los tensores de sujeción de techos, así como la limpieza de los mismos. La superficie de los paneles se puede lavar con una mezcla de agua corriente y un jabón de tipo neutro, seguido de un enjuague con agua corriente y posterior secado. Para no degradar las caras de cobertura de los paneles con productos de limpieza, es aconsejable elegir con esmero la composición de los productos de limpieza en función de la naturaleza de la cobertura que tenga el panel. No emplear productos a base de cloro o cualquiera de sus derivados. Diluir en agua templada entre 20 y 40 grados centígrados. Respetar la temperatura de aplicación y no superar los 50 grados centígrados. Respetar las presiones de aplicación del producto de limpieza. No sobrepasar los tiempos de aplicación recomendados por el fabricante de cada producto de limpieza. Aclarar siempre con abundante agua limpia. Las cámaras con temperatura igual o inferior a los 0 grados no deben ser lavados mediante chorros de agua, para evitar condensaciones de agua que se congelen posteriormente. Para las manchas más persistentes, se recomienda frotar con una esponja empapada del producto de limpieza más adecuado en cada caso, sin que llegue a modificar el aspecto del acabado. Aclarar rápidamente con abundante agua limpia. Nunca limpiar con productos que contengan disolventes, agentes abrasivos o que rayen el panel. Se deben asimismo revisar al menos una vez al año los siguientes puntos: los canales de recogida de agua, comprobar el estado de los elementos de sellado, comprobar la sujeción de los techos, revisar los recubrimientos. Los canales de recogida de agua de la cubierta deben permanecer limpios y en buen estado. Comprobar los tratamientos especiales de las caras metálicas de los paneles.
Esperamos de parte de todo el equipo de Argenix que este contenido te sea de mucha utilidad. Esto y más tiene Argenix para ti. Hasta la próxima.